Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando a través de Cristo TV 21.5, el canal de bendición. Bienvenidos sean todos. Este es su programa Bienvenido a Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, pues estamos bendecidos, aunque un poco de frío y de lluvia, pero estamos aquí bendecidos. Gracias le damos a Dios por permitirnos estar otro día más para hablar su palabra, porque la palabra de Dios dice que tenemos que hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. También les agradecemos a todos y les damos la bienvenida a los que nos están sintonizando a través de YouTube y de Facebook. Gracias por estarse conectando. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a hacer una oración para que sea Dios el que toque los corazones y nos dé un corazón para recibir la palabra, la enseñanza de este día. Bueno, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que sin ti no hay nada que podamos hacer. Gracias, Señor, por ser tú el camino, la verdad y la vida, el camino hacia la vida eterna. La verdad que es tu palabra y la vida eterna que esperamos. Sabemos que un día vamos a resucitar, como dice tu palabra, sobre la resurrección de los muertos, y que vamos a estar contigo, Señor, para siempre. Gracias te doy, Señor. También te doy gracias por todos los que nos están en este momento sintonizando y conectándose a través de este canal de bendición, Cristo TV 21.5. Prepara sus corazones, Señor, y prepara sus corazones y sus oídos espirituales para que puedan entender tu palabra, Señor. Te pido de nuevo, Señor, para que me uses como un vaso, Señor, útil para toda buena obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar sobre el corazón endurecido. Vamos a estar haciendo una serie de cómo debemos de estar examinando nuestro corazón, porque sabemos que el corazón, como dice en Jeremías capítulo 17:9, dice que nuestro corazón es engañoso. Dice la palabra, el corazón humano es más engañoso y extremadamente perverso, es lo que dice la palabra en Jeremías 17:9. A pesar de ser cristianos, a pesar de ser creyentes, aún así podemos ser engañados, porque el corazón es muy engañoso. Cuando se refiere aquí al corazón, se refiere al centro de los sentimientos de la persona, sean buenos o sean malos. No es el órgano físico, no es el órgano al que se refiere aquí la palabra de Dios cuando habla sobre el corazón. Se refiere a todo lo que es el centro de los pensamientos, de los sentimientos, sean buenos o malos. También es el centro de las actitudes de las personas, sean buenas o malas, que está en nuestro interior, y la Biblia le llama el corazón. Y sabemos claramente que nuestro corazón nos puede desviar por otros caminos, aún estando en la palabra de Dios. Por eso es que todos los días tenemos que meditar con la palabra para saber qué es lo que Dios quiere en nosotros. Y vemos en Hebreos capítulo 3, donde habla sobre no endurecer nuestros corazones, porque aún siendo cristianos, y lo vemos claramente en Hebreos 3, donde dice, por tanto, hermanos. Cuando dice hermanos, se está refiriendo a la iglesia, y nosotros somos la iglesia de Cristo. Y vemos aquí lo que dice en Hebreos, dice en capítulo 3, verso 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Estamos viendo que en Hebreos se está refiriendo a la iglesia. Por eso nosotros, aún estando en las cosas de Dios, aún leyendo la palabra, si no la meditamos, si no la ponemos por obra, vamos a ser desviados y vamos a tener un corazón endurecido. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad, porque no debemos de dudar en la palabra. Y también dice que por causa del pecado nuestro corazón se va endureciendo cada vez más. Dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo.
Pero veamos lo que dice en el 7 de Hebreos 3:7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? El Espíritu Santo, ahí el Espíritu Santo está hablando. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, tenemos que tener un oído espiritual para percibir, para saber qué es lo que está hablando el Espíritu Santo. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Aquí está hablando de cuando estaban ellos en el desierto, en el Antiguo Testamento, cuando ellos habían salido de Egipto para ir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pasaron por el desierto 40 años, pero dice que ellos endurecieron su corazón. ¿Por qué? Porque vivían murmurando, quejándose, y eso es pecado, y eso hace que nuestro corazón se endurezca. La murmuración, la queja, el chisme, todo eso hace que nuestro corazón se endurezca cada día más. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Vagar es que siempre andan de un lado a otro desorientados, y no han conocido mis caminos. Porque aún estando, como dije, en las cosas de Dios, aún leyendo la palabra, si no la meditamos, si no la discernimos, si no la meditamos para saber qué es lo que nos quiere hablar Dios, para que caiga en nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo que nos hable, dice la palabra, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, fíjense, aquí les dice hermanos, los hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad es síntoma de un corazón malo que no cree, que es incrédulo. Y eso es pecado, y eso hace que nuestro corazón se vaya endureciendo más. No hay que dejar que nuestro corazón se endurezca, hay que tratar de que todos los días pedirle a Dios que nos dé un corazón limpio, un corazón lleno de paz y de gozo. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Cuando una persona, un cristiano, lee la palabra, oye la palabra, pero sigue con corazón de incredulidad, se aparta del Dios vivo. Ese es lo que va a hacer esa persona. Como tiene un corazón malo de incredulidad, se aparta del Dios vivo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sabemos entonces que el engaño del pecado nos hace que nosotros se endurezca nuestro corazón, el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque va endureciéndose más. El pecado hace que nos apartemos. Dios se aparta de uno cuando uno peca. Cuando uno peca, nos vamos apartando de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión, no puede tener una relación con una persona que peca. Lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, porque la palabra dice también en Primera de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Dice que si confesaos vuestros pecados, Él es fiel y justo. Dice la palabra en la primera epístola universal de San Juan, el apóstol, dice en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él tiene que limpiarnos. A Él le tenemos, que pedir que nos limpie de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros estamos teniendo un corazón endurecido por el engaño del pecado? Debemos de confesárselo a Dios, y por medio de Jesucristo, lo que hizo Él en la cruz del Calvario, nos hace tener ese privilegio de poder ser perdonados, porque la palabra lo dice, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a rescatarnos a nosotros, ¿verdad? Como pecadores. Él vino a limpiarnos, Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él vino y murió por nosotros en la cruz. Así que dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, ¿cómo se los confiesa uno? Hablando.
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, nos arrepentimos del pecado, le pedimos a Dios perdón, nos arrepentimos, no lo volvemos a hacer y dice que Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Dios quiere un corazón limpio. Un corazón limpio, dice la palabra de Dios también en Mateo 5:8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo vamos a ver a Dios? Espiritualmente hablando, que donde sea que vayamos nosotros, la gente va a ver en nosotros a Dios, va a ver a nosotros un ejemplo, un testimonio de que verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra: antes exhortaos, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces sabemos que el engaño del pecado nos hace apartarnos de Dios. El pecado aparta el Dios. Aquí el Espíritu Santo le habla ¿a quién? Al creyente. Por eso dice hermanos, está hablándole a la iglesia con relación al pecado, a la justicia y al juicio. Si no se hace caso de la voz del Espíritu Santo, el corazón se irá volviendo duro, cada vez más y más rebelde e insensible a la palabra de Dios y a los deseos del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Tener que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Piensen en Salmos capítulo 139, lo que dice la palabra aquí: examíname, oh Dios, examíname. Tenemos que pedirle a Dios que nos examine cada vez más, y eso es lo que dice la palabra: examíname, oh Dios. Examinar, tenemos que pedirle a Dios que nos examine. 139 del 23 al 24, debemos de pedirle a Dios que nos examine. Dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Tenemos que pedirle a Dios porque nosotros no conocemos nuestro corazón. No sabemos cuando uno va a hacer algo que a lo mejor no es agradable a Dios y a lo mejor ofende a Dios, y a veces ni nos damos cuenta. Por eso tenemos que decirle a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es lo que deberíamos de pedirle a Dios, que Él examine nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no sabemos a veces lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere que tengamos un corazón limpio. Él quiere que nosotros verdaderamente caminemos en este mundo corruptible, porque es un mundo lleno de corrupción, que caminemos incorruptiblemente, o sea, sin contaminación, porque el mundo está totalmente contaminado. Por eso la palabra dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice también la palabra que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando estamos involucrándonos en el mundo, en las cosas del mundo, nos vamos a corromper, nos vamos a contaminar, y Dios quiere y tenemos que pedirle a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, porque como dije ahorita, el corazón de nosotros es engañoso. El corazón humano es engañoso y es perverso, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Es Dios. Él investiga todos los corazones y examina las intenciones secretas. Sabemos que Dios es el que sabe qué hay en nuestro corazón. Dios sabe claramente lo que hay en nuestro corazón. Por eso tenemos que pedirle a Dios que Él examine nuestro corazón. Fíjense vemos también en Proverbios capítulo 4, vea lo que dice la palabra, y eso es para todos nosotros, vea, los creyentes. Dice la palabra en Proverbios 4, dice: guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otras palabras, que debemos nosotros de vigilar, de cuidar. Fíjense, en guardar
significa cuidar. Cuidar que nuestro corazón, vigilar nuestro corazón, que no entre ninguna contaminación, nada que verdaderamente ensucie nuestro corazón. ¿Y cómo se ensucia? Por el engaño del pecado. Dice la palabra vigilar, proteger. ¿Proteger qué? Proteger nuestro corazón de toda inmundicia, de toda impureza, de toda suciedad, de todo pecado. El pecado es suciedad, es impureza, es iniquidad. Y a Dios no le agrada que haya un corazón que esté alabando a Dios, que esté adorando a Dios, o que le esté orando a Dios, pero con un corazón impuro. Dice la palabra que los de limpio corazón verán a Dios. También por eso dice en Proverbios 23:26, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Fíjense en lo que dice: dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros debemos de darle a Dios todos los días nuestro corazón para que Él lo examine. Y si hay algo que no le agrada a Dios, que ofende a Dios, si hay contaminación, corrupción en nuestro corazón, hay que pedirle que nos lo limpie, como lo dijo el Salmo 51, que lo vamos a ver en un momento más. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón, en nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, tenemos que guardarlos, tenemos que cuidarlos para no cometer cosas o hacer cosas que no le agradan a Dios. Vemos también en Hebreos capítulo 4, donde habla capítulo 4 verso 7, dice: otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahorita estás oyendo la voz del Espíritu Santo, porque yo soy un instrumento para que Dios hable a través de mi voz, que sea el Espíritu Santo que te esté a ti, que estés oyendo la voz del Espíritu Santo, que por medio del Espíritu Santo oigas la voz de Dios. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? No endurecer nuestro corazón. Vemos en el libro de Samuel, en primera de Samuel capítulo 16, verso 7, vemos ahí lo que dice la palabra. Aquí Samuel, el profeta Samuel, Dios lo envía al profeta Samuel a que ungiera al que iba a ser el futuro rey de Israel. Entonces, ¿qué va y hace? Dice que Samuel va y tenía que ir a ungir a David, pero en ese momento David no estaba, se encontraba en el campo cuidando a las ovejas, ¿verdad? Como pastor. Pero ahí estaban los hermanos en la casa, y su padre, que se llamaba Isaí, ¿verdad?, le va y le dice: Samuel, reúne a todos tus hijos para ungir al que va a ser el rey de Israel. Y el papá Isaí fue y trajo a todos, llamó a todos los hijos, pero no llamó a David porque estaba en el campo. Y vemos lo que dice aquí, lo que dice la palabra en el número 7, dice: y aconteció, en el 6, del 6 al 7, dice, de primera de Samuel capítulo 16, del 6 al 7, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era un hermano de David, que era hijo de Isaí. Dice: y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Fíjense en lo que pensó el profeta Samuel, siendo profeta, siendo cristiano, siendo creyente. Cuando vio a Eliab, un hijo de Isaí, hermano de David, creyó que él era el ungido, el que tenía que ungir como rey de Israel. Y vemos lo que dice en el 6 de primera de Samuel 16, 6, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Fíjense cómo cometió un error y se equivocó y creyó que el que iba a ser rey era Eliab. Y fíjense en lo que dice Dios: y Jehová respondió a Samuel. Fíjense en lo que le dijo Dios a Samuel, al profeta Samuel, que iba a ungir a David: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el
corazón. Piensen, le respondió Dios a Samuel y le dijo, no mires a cómo se mira él, no mires su apariencia, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay? Porque en nuestro corazón deben de haber frutos de justicia, frutos de amor, de amabilidad, de paz, de gozo, que es el fruto del Espíritu. Y eso es lo que ve Él, porque le dice, no mires como se ve, sino que no mire su apariencia, porque yo no miro la apariencia de las personas, yo miro el corazón. Y eso es lo que hace Dios. Dios mira el corazón de nosotros, mira qué hay dentro de nuestros corazones. Y yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿qué es lo que hay dentro de tu corazón? ¿Algún día te has examinado? ¿Te has preguntado qué hay verdaderamente en mi corazón? ¿Le has dicho a Dios como dijo en el Salmos 139, que dijo, examíname, oh Dios, y pruébame, y conoce mi corazón, conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Tenemos que pedirle a Dios que nos examine, que qué hay dentro de nuestros corazones, porque Dios puede limpiar nuestro corazón, porque lo dice bien clara la palabra. En Salmo capítulo 51, vamos a irnos al Salmo capítulo 51 y vemos aquí como un salmo que está Salmo 51, donde vemos como David, este es un salmo de David, del rey David, y vemos cómo él, después de que tuvo relaciones con una mujer casada, ¿verdad? Que pecó, cometió adulterio, pero fue Natán, el profeta Natán fue y le dijo lo que había hecho, y vemos cómo David se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y vemos cómo está este salmo, que tan bonito que está, y cómo lo dice. Le dice, Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vemos aquí cómo él le pide a Dios misericordia, porque él conocía a Dios, él sabía que Dios tiene misericordia de un corazón que está contrito y humillado, un corazón que está arrepentido, un corazón que pide perdón, no un corazón orgulloso, no un corazón soberbio, porque dice que él al orgulloso lo humilla, pero al que es humilde dice que lo exalta, y al humilde le da lo que él pide. Fíjense en cómo con tanta humildad David pidió misericordia y pidió que lo lavara cada día más y más de mi maldad. Esa es humildad, esa es una persona que verdaderamente quiere tener una relación, una comunión con Dios. Cuando nosotros queremos que limpie Dios nuestro corazón, tenemos que pedirle que Él nos limpie de nuestro pecado y confesarlo también. ¿Para qué? Para tener una comunión con Dios. Dios no tiene comunión con un corazón que está corrompido, un corazón que está engañado por el pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Fíjense, él estaba reconociendo sus rebeliones. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjense cómo se estaba arrepintiendo, cómo estaba pidiendo misericordia a David. Y así tenemos que hacer nosotros, hermanos. Cuando nosotros reconocemos que hemos hecho algo que le ofende a Dios, debemos de reconocer y de pedirle a Dios por misericordia, arrepentirnos y pedirle perdón, porque la palabra dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él limpia nuestro corazón cuando verdaderamente nos ve humillados. Con humildad le pedimos a Él misericordia. Dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Veamos lo que dice aquí en Salmo 51, 10.
Ahí vemos cómo le pide David, el rey David, a Dios que crea en él un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué le pide eso el rey David a Dios? Porque él estaba reconociendo que tenía un corazón pecaminoso, que tenía un corazón que había cometido pecado, un corazón corrompido, un corazón contaminado. Le estaba diciendo que lo limpiara, que creara en él un corazón limpio, limpio de toda maldad, limpio de toda corrupción, limpio de toda contaminación, limpio de todo pecado. Dios nos puede limpiar, nos puede dar un corazón limpio. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando uno comete pecado, hermanos, y no nos arrepentimos, nos estamos engañando a nosotros mismos, se endurece nuestro corazón y se nos va la paz, se nos va el gozo, se nos va todo eso, hermanos. Pero fíjense lo que dice también en el Salmo 51:17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios quiere un espíritu quebrantado, un espíritu, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vemos claramente lo que dice aquí la palabra, hermanos. Vamos a ver lo que sale de nuestro corazón cuando nosotros tenemos un corazón engañoso. Por eso tenemos que todos los días pedirle a Dios que examine nuestro corazón para que nosotros no entre cosas que no le agradan a Dios, cosas que ofenden a Dios. Fíjense en lo que dice la palabra en Mateo 15, verso 19. Vamos a poner atención en esta escritura que es la última escritura que voy a dar. Dice, porque del corazón salen, ¿qué sale del corazón? Dice que salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos, por eso tenemos que decirle, Señor, límpiame de todo contaminación. Tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis sentimientos, tú conoces mis acciones. Que mis acciones sean de acuerdo a tu palabra, que mis pensamientos sean conforme a tu palabra, que mis sentimientos sean conforme a tu palabra, porque la palabra dice también que de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón, de eso es de lo que hablamos, hermanos. Por eso la palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Tenemos que darle a Dios nuestro corazón diariamente para que nosotros seamos limpiados por medio de la palabra. La palabra de Dios es la que nos limpia, hermanos. Por eso tenemos que en oración acudir a Dios para que Él nos limpie cada día más. A veces queremos que Dios conteste nuestras oraciones, pero a veces Dios no escucha las oraciones porque nuestro corazón no está conforme al corazón de Él. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 19, dice que porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Todas estas cosas que salen de nuestro corazón. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón, protegerlo, cuidarlo y pedirle a Dios que examine nuestro corazón, que vea qué hay en nosotros, porque el corazón humano es engañoso y es perverso, aún estando en las cosas de Dios. Hay que pedirle a Dios. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque aquí los fariseos creían, los fariseos, ellos eran los que traían muchas tradiciones de hombres y mandamientos de hombres, no eran mandamientos de Dios. Y creían que al lavarse las manos, al hacer esto o aquello, ya era algo agradable a Dios. Pero aquí bien claro les dice Jesús, estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Cuáles cosas? Lo que hablé ahorita, ¿verdad? Lo que sale de nuestro corazón, que sale, dice que contamina al hombre, ensucia al hombre, corrompe al hombre, lo hace que no tenga una relación con Dios. Por eso dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar
no contamina al hombre. Fíjense en cómo los fariseos estaban engañados, porque creían que si no se lavaban las manos estaban contaminados, pero no, es el corazón que se contamina por la influencia del pecado, por todo eso, hermanos, porque tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Por eso hay que pedirle a Dios que examine nuestro corazón diariamente para ver qué hay en nosotros, hermanos. Amén. Hay que limpiar nuestro corazón con la palabra de Dios. Hay que pedirle a Dios, porque la palabra dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú quieres ver a Dios en tu vida y en la vida de tus familiares. Dice la palabra que hay que limpiar nuestro corazón. ¿Y cómo se limpia? Con la palabra, arrepintiéndonos cuando cometemos pecado. ¿Para qué? Para que no se endurezca nuestro corazón por el engaño del pecado. Bueno, pues esto fue todo. Este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos vemos mañana. Continuamos con el tema de examinando nuestro corazón. Gracias.